Muy buena noche, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan desde sus hogares. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Wilfred Morel y estaré con ustedes en esta noche lo que es compartiendo un pequeño tiempo de la maravillosa palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por este momento que nos ha concedido de poder utilizar esta vía para así llevar el santo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También queremos agradecerle a nuestro hermano Richard por darnos la oportunidad en esta noche de compartir junto a ustedes a través de su invitación lo que es la palabra de Dios. También debemos darle gracias infinitamente a los dueños de este canal, Nengo Paredes, su hijo Raymond, que le acompaña en los controles, por estar siempre dispuesto a que a través de su canal la palabra de Dios sea difundida. Que el Señor le bendiga grandemente y Él le pagará a su tiempo. Así que mis hermanos y amigos, todo lo que nos sintoniza en esta noche, pretendemos hablar de la palabra de Dios y queremos que pongan mucha atención porque principalmente a los amigos, de ella puede depender lo que es su vida espiritual. Esperamos que el Señor le hable en esta noche y que toda la gloria y toda la honra sea a Él y que ustedes puedan ser bendecidos a través de su palabra. De inmediato les voy a invitar a los que tienen Biblias que me acompañen a leer un verso de la palabra de Dios. Ese verso se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. El libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Acompáñenme a orar en este momento. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos en este momento porque ha sido tu voluntad de que nos reunamos, Señor, para así hablar de tu palabra. Bendice, Señor, cada teleoyente que nos está sintonizando desde sus hogares y permite que tu palabra, Señor, hable a mi vida primeramente y luego a cada uno de los que nos están escuchando y viendo a través de estos medios, Señor. Bendice a todo el que está sintonizando este programa, a los dueños del canal también, Señor, y permite que todo lo que vamos a hablar en esta noche sea dirigido por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, acabamos de leer Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese verso nos lleva a hacer una pregunta. Cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar que ya se había perdido? Y la respuesta puede ser la siguiente: lo que se perdió fue la amistad que el hombre tenía con Dios. Eso fue lo que se perdió. ¿Y cuándo se perdió? Eso se perdió una vez el hombre y la mujer pecó contra Dios. ¿Cuándo pecó? Los primeros padres que nosotros tuvimos, que fueron Adán y Eva, ellos fueron los primeros en pecar. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versos 15, 16 y 17 lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el mandato que el Señor le dio a Adán y a Eva, que no tocaran ese árbol. Pero más adelante en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 1, nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerá de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él, ni le tocaré, para que no moriréis. Para que no moriréis. Y dice el verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mire lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y así dio también a su marido, el cual comió así como ella de ese árbol. En este momento podemos ver que la comunión que había con Dios, Adán y Eva, fue totalmente rota. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia, porque la desobediencia es pecado. Y el Señor es santo, y el Señor no quiere saber del pecado. En este momento, la comunión que había con Dios y Adán había sido totalmente rota, porque ellos pecaron contra Dios. Y entonces nosotros nos preguntaríamos, entonces, ¿por qué nosotros estamos pagando por ese pecado? ¿Por qué nosotros, si no fuimos los que pecamos, estamos sufriendo las consecuencias? ¿Por qué nosotros, si no entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, vamos a pagar el castigo eterno en el infierno, simplemente por el pecado de Adán y Eva? Querido amigo, déjame decirte que la Biblia también nos dice en el capítulo 5, verso 12 del libro de los Romanos, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, que fueron Adán y Eva, y por el pecado entonces entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Déjame decirte que nosotros heredamos ese pecado. Ese pecado viene y se apodera de cada uno de nosotros. Ya nosotros somos responsables de ese pecado. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo heredamos de Adán y Eva. Adán y Eva solo tenían un solo mandamiento de parte de Dios, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ¿qué sucedió? Ellos no resistieron y ellos pecaron contra Dios. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. Ellos fueron expulsados del jardín del Edén. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ellos fueron destituidos totalmente de la gloria de Dios. Ellos fueron echados de ese lugar maravilloso que Dios había hecho para cada uno de ellos. Así que es algo penoso lo que acabamos de ver, cómo Adán y Eva, teniendo todo, lo perdieron por simplemente desobedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero qué bueno que la historia no se queda ahí. No se queda ahí, ¿por qué? Porque el Señor a nosotros nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Que aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros fallamos, hay un medio que nos puede llevar santo y sin mancha ante Dios, y ese medio se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz de Calvario, puede hacer que tú, querido amigo, al igual que todo lo que recibimos al Señor, estemos sin mancha, libre de condenación ante nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nos justifica. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ser justificado significa ser declarado legalmente justo ante Dios. Es un acto divino y voluntario de Dios, donde declara al pecador inocente por su pecado. Eso hace el Señor, que nos declara inocente totalmente. No es que nosotros nos vamos a quedar sin pecado, no, el hombre siempre va a estar continuamente pecado. Pero ¿sabe qué? A través del sacrificio de Cristo Jesús, si nosotros le aceptamos a Él, el Señor ya nos ve a través de Cristo, limpio y sin mancha, sin ninguna clase de pecado. Y qué bueno que el Señor nos justifica, porque no había otra manera por el cual el hombre y la mujer podría ser justificado ante Dios. La justificación es un acto legal de imputar la justicia de Cristo al creyente, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 9, que dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. No es una justicia
terrenal, querido amigo. No es una justicia de las que podemos ver hoy en día que están corrompidas. Es una justicia divina que el Señor la implanta en nosotros una vez nosotros hemos creído en el nombre del único Hijo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justificación nos libra de la ira de Dios. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Ya somos salvos de la ira de Dios. Ya somos salvos de la condenación eterna. Pero déjeme decirle, querido amigo, en esta noche, que esa justificación que nosotros podemos obtener, que yo particularmente tengo porque acepté a Cristo en mi corazón, ¿qué fue lo que le costó al Señor Jesucristo? Déjeme decirle que al ser humano no le costó nada. Lo único que el ser humano tiene que hacer es recibir el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que le costó al Señor Jesucristo? Esa justificación de la cual hoy nosotros gozamos. Lo primero que le costó fue dolor físico. En las horas previas de su crucifixión, Jesús fue ridiculizado, fue golpeado, fue humillado y a pesar de estar en un debilitado estado de salud, fue obligado a llevar su propio instrumento de muerte, que fue la cruz, donde horas más tarde fue crucificado y muerto en él mismo. Qué triste es saber que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir y sufrir la muerte más atroz que un ser humano puede pasar, que fue la muerte de cruz, donde los que morían ahí eran los romanos que hacían los grandes delitos, los peores delincuentes, las personas más malvadas, era que lo ponían a morir en una cruz crucificado. Pero déjeme decirle que un hombre santo y sin mancha, que vino del cielo, nació de una virgen y creció santo, sin pecado, fue y pagó el precio de nuestro pecado en ese instrumento de muerte que fue en la cruz del Calvario. Aparte de eso, él llevó el pecado del hombre en sus hombros. Jesús vivió una vida libre de pecado. Nunca conoció la vergüenza o la amargura de remordimiento por los pecados que la persona hace. Pero en la cruz el Padre puso todos los pecados de la humanidad en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por ti y por mí Cristo se hizo pecado. Nuestro Señor Jesucristo sufrió abandono de parte del Padre. En las horas finales Jesús fue separado de su Padre y tuvo que decir, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué fue que Dios desamparó a Jesús? Porque ya no estaba viendo un Jesús santo en esa cruz de Calvario. Él estaba viendo un Jesús lleno de pecado en sus hombros, pero no pecado que él había cometido, pecado que tú y yo cometimos, y él en ese momento lo estaba cargando en la cruz del Calvario. Él lo cargó todo nuestro pecado y lo dejó clavado en la cruz para que hoy tú y yo pudiéramos tener la justificación delante de nuestro Señor. ¿Y cómo tenemos esa justificación? Aceptando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Por último, sufrió castigo divino de parte de Dios. La ira de Dios se derramó sobre nuestro Señor a causa del pecado del hombre. Cristo experimentó la condena que nosotros merecíamos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Déjenme decir que Cristo sufrió esa paga por usted y por mí. Él tuvo que morir en la cruz de Calvario. Él tuvo que sufrir lo que es el precio del pecado. Y no fue por puro amor al arte, fue por ti y fue por mí, porque Él nos ama. Él ama a la humanidad, Él ama al hombre pecador. Él quiere que se arrepienta, Él quiere que le busque. Déjame decirte, querido amigo, que Cristo no hizo ese sacrificio en vano. Cristo hizo ese sacrificio para que tú le aceptes en tu corazón, para que eso que Él hizo, para que tú no vayas al infierno, tú lo aproveches en esta noche, tú lo aproveches hoy y sepa que el Señor te está librando de lo peor, que es del pecado, de la condenación eterna, de vivir eternamente en el lago de fuego. Hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, donde una pandemia está arropando a la humanidad, está arropando nuestro país, República Dominicana, nuestra provincia, María Trinidad Sánchez, pero sobre todo nuestro municipio de San Juan también, está arropando el mundo completo. Pero déjame decirte que Dios está al control de todas esas cosas, que
Eso no es lo peor que va a venir en esta humanidad. Lo peor es que el hombre y la mujer se vayan sin Cristo en su corazón. Esa es la verdadera pandemia, ese es el verdadero virus que el hombre tiene, que es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te garantiza a ti que tú vas a vivir una vida separada de Dios, una vida en el lago de fuego sufriendo con Satanás y sus ángeles. Pero déjame decirte que hay cristianos que tienen el coronavirus, hay cristianos que van a morir del coronavirus, pero déjame decirte que es el pasaje que ellos tienen para ir a vivir una vida eterna al reino de los cielos. Es decir, que para nosotros, como dijo Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y yo quisiera que en esta noche tú tuvieras esa esperanza de que lo que está pasando en este mundo no te atemorice, sino que te atemorice irte de este mundo sin tener tu cuenta arreglada con nuestro Dios. Así que te invitamos a que tú aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. El libro de Isaías, hay un verso, Isaías 53, versos 5 y 6. Mire lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo por ti y por mí. Dice, mas Él herido fue por nuestros pecados, molidos por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aunque nunca hizo maldad, dice más adelante, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Querido amigo, ese fue el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Esa fue la paga que Él tuvo que pagar sin merecerlo. Pero era tú que la iba a pagar, era yo que la iba a pagar. Entonces, si Él hizo sacrificio para que nosotros no sufriéramos la condenación eterna, para que nosotros no nos vayamos al infierno, ¿por qué no le aceptamos en esta noche? ¿Por qué tú no le aceptas? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no le dices, Señor, ven a vivir a mí, que yo quiero darte mi corazón? La salvación se recibe creyendo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree solamente tiene que creer en lo que Cristo hizo por ti. Él lo hizo por amor. Esta salvación se recibe creyendo. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, busca del Señor, busca de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y nosotros queremos que en esta noche tú aceptes al Señor Jesucristo, que tú busques de Dios, que esto que tú estás viendo es señales de los tiempos finales, es señales de que Cristo viene por su iglesia. Y Él viene por una iglesia limpia y sin mancha. Él viene por una iglesia que está preparada. Él viene por una iglesia que compró con precio de sangre. Él viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí. Pero si ya tenemos nuestra cuenta arreglada con el Señor. Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Acéptala en tu corazón esta noche y te aseguramos que te irá bien. La Biblia dice en Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busca a Jehová ahora, búscalo. No espere que el Señor te llame por dolor. Hay personas que le pasan sucesos, que tienen accidentes, que se le mueren familiares. Y entonces ahí en ese momento es que dicen, Señor, aquí estoy. Hay personas que quizás se le enferman familiares, quizás de este virus, y buscan de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos ahora? Déjeme contarle una anécdota sobre una mujer que estaba en un país muy frío, todo estaba congelado, mucha nieve, y a ella se le murió su esposo y quedó sola con su pequeño hijo. Su esposo murió y ella vivía lejos de la civilización y se le murió una noche. Y al otro día ella no tenía nada que comer, ni para su hijo ni para ella. ¿Y qué hizo ella? En el día salió de su casa, tuvo que dejar hasta el cuerpo de su marido en su casa. Y caminó horas y horas a ver si encontraba a alguien para que le diera algo de comer y poder quedarse en algunas casas. Y ella llegó a una ciudad y tocaba la puerta, Señor, por favor,
yo hago lo que sea, yo limpio, yo hago cualquier cosa simplemente para que me den de comer. Y todo el mundo le cerraba la puerta. Iba a otra casa, por favor, yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo, yo quiero que me den algo de comer, por lo menos para mi hijo. O quédense con mi hijo para que no se me muera. Y nadie le abría la puerta. Y así fue tocando, muchas casas y nadie le abrió la puerta. Y ella se fue a otra aldea antes que oscureciera. Y déjeme decirle que empezó a caer la tarde. La cosa se empezó a enfriar y todo el mundo se trancó en sus casas porque ya el frío no se aguantaba más. La mujer caminaba sola en ese lugar donde solamente caía nieve, donde solamente estaba el frío rotando totalmente. Y ya ella caminaba hasta lento. Su hijo aproximadamente ya poco tiempo iba a morir. Ella también, porque iba a morir congelada totalmente, porque nadie le quiso abrir la puerta. Y un señor la vio. ¿Y sabe lo que hizo ese señor? Se fue corriendo detrás de ella. Y cuando ya estaba cerca, le arrebató a su hijo. Y se fue corriendo. Y la mujer, déjeme decirle que salió corriendo detrás de él. La mujer ya no podía caminar porque su cuerpo estaba totalmente congelado. Y ella empezó a dar paso, y a dar paso, y a dar paso. Y más adelante su cuerpo empezó a calentarse. Más adelante ella empezó a caminar más rápido. Después a correr. Y pudo correr detrás del hombre que le robó a su hijo. Y solamente le decía, ¿por qué me robaste mi hijo? Eso es lo único que yo tengo en la vida. Eso es lo que yo más amo. No lo puedo perder. Por favor, devuélveme a mi hijo. Y siguió corriendo y vio que el hombre se escondió en una casa. Y ella entró a esa casa, abrió la puerta y alcanzó por fin al hombre. Y le quitó el bebé y ella lo golpeaba en el pecho al hombre. Y le decía, ¿por qué tú me haces eso? No ves que nadie me quiere y lo único que me importa en la vida es este bebé. Y aún así me lo quiere quitar. Es lo que yo más amo en la vida. ¿Y sabe lo que le dijo el hombre? ¿Sabes qué? Yo no te quité este bebé para robártelo. Te lo quité para poder salvarte la vida. Porque si no te lo hubiese quitado, tú no me ibas a caer atrás. Tu cuerpo no iba a entrar en calor y iba a morir de una hipotermia totalmente, al igual que tu hijo. Yo te lo quité para que tú salieras atrás de mí, tu cuerpo volviera en calor y te pudiera salvar. Yo te quité tu hijo para salvarte la vida. Y eso me hace pensar en la humanidad hoy en día, que la humanidad, el Señor a veces tiene que quitarle cosas que le duelen, cosas que ellos aman, para que entonces ellos se den vuelta y puedan volverse al Señor. Querido amigo, no permita que el Señor te llame por dolor. Ven a Él por amor, que el Señor quiere salvarte, el Señor quiere darte vida y vida eterna. Y Él te llama con los brazos abiertos y te llama con amor. Así que en esta noche te rogamos en el nombre de Jesús que tú te acerques al Señor, que tú le busques y te aseguramos que tendrás una vida diferente y sobre todo que tendrás la gloria asegurada, porque la Biblia dice que todo el que confiese el nombre del Señor Jesucristo y cree en su corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Nuestro deseo es que tú seas salvo también y que te una a la familia celestial que muy pronto el Señor Jesucristo viene a buscar, que es la iglesia. Amén.